Karina, que ayer las veía, digamos, cómo estaban preparando todo el escenario productivo, ¿no? La verdad que espectacular. Primero, gracias a ustedes, gracias a Presid por la invitación, por volverme a invitar. No entendieron nada, pero bueno, no importa. Les quiero presentar primero el escenario, ¿no? La verdad que espectacular, digamos, la pantalla que me dejaron. La pantalla es extraordinaria, pero para acompañar a la pantalla, además del puntero, el puntero láser, que lo ven ahí, digamos, el inalámbrico, les voy a presentar algunos sensores que ustedes no van a conseguir, digamos, son difíciles de ubicar, o por lo menos estoy viendo, digamos, que la agronomía actual se está distanciando bastante de estos aparatos. La primera que les quiero presentar es mi amiga que me viene acompañando hace un par de años, no sé si la llegan a ver, y todos me hacen el chiste tonto, la cortaste. Llega más de 20 años haciendo calicata, muchacho. No de este tamaño, no vamos a mentir tanto, pero me viene acompañando hace muchos años. La primera. La segunda, el cuchallito vegano, y hoy me parece que va a tener la suerte de encontrarse con Humo, así que bárbaro, espectacular. El otro tipo, digamos, que me viene acompañando hace un par de años y que me viene ayudando es el Barreno. Se los presento también en primera persona. Si no lo conocen, este año están teniendo agua en superficie, pero en general es importante entender, digamos, la dinámica hídrica. Y el otro tipo que es importante y que vamos a trabajar un ratito, asociado, digamos, a muchas consultas de la zona y de muchos lugares del país, que están muy asociadas al penetrómetro, ¿no? O sea, todas cosas que no van a conseguir en ninguna herrería del pueblo. Esa es la primera. La segunda es tratar de entender, digamos, qué le está pasando a nuestros suelos. Y ahí una de las variables que tampoco van a poder conseguir es, después se los voy a presentar, pero es ese cilindro, digamos, que tiene alrededor de 20 centímetros de diámetro, 12 centímetros de altura, que me corrí, digamos, hoy a la mañana una maratón porque me sacaron de los pelos, digamos, la tapa de maceta de casa, para dar vuelta, digamos, una botella y evaluar algo que se llama cosecha de agua. Que ustedes me van a decir, che, este viene a hablar de agua a la zona y estamos saturados. Y en realidad, muchas veces, si bien la consecuencia en este periodo fue el tema de los excesos, entender, digamos, la dinámica del agua, de cómo está entrando el agua y cómo se está usando, es la otra variable, digamos, que nos va a ayudar a hacer agronomía en nuestros campos. Y esa va a depender de este tipo, y por eso vamos a trabajar mucho con indicadores visuales asociados a entender qué me presentan, digamos, esos indicadores, cuáles son las características que miramos y cómo la estamos censando. Y fíjense que me fui en palabras, y la idea con ustedes es empezar a poder visualizar. Si yo les preguntara qué es lo que primero observan en la calicata, aparte de un negro lindo, ¿qué otras cosas les llama la atención? Si tuvieran que definirlo en 2 o 3 palabritas, ¿qué les llama la atención? ¿Qué es lo primero que miran? ¿Están acostumbrados a mirar calicatas? La humedad, bien. Por lo menos algo se ve. ¿Qué otra cosa más? Desarrollo radicular. ¿Qué otra cosita más? ¿Nada más ven? Los horizontes, bien. Bien, eso es importante, digamos. Ya ven horizontes, es importante, digamos, dimensionarlos. Yo no sé si... ¿qué es lo que observan en los horizontes eso? Colores. Yo siempre digo que la agronomía se diferencia, digamos, por colores y formas. Y ustedes van a ver, digamos, que cuando miran los cultivos, miran colores y formas, colores más verdes, más claros, más alto, más bajo. En el caso de los suelos se mira exactamente lo mismo. Estamos mirando siempre colores y formas.
Y yo quiero que lo primero que ustedes censan, ¿qué colores censan acá? Si tuvieran que definirme, digamos, ese perfil que estamos observando y que estamos diagnosticando o caracterizando. Más oscuro, más claro. Bien. Ese color oscuro, creo que yo les hacía hoy el chiste tonto, digamos, de lo que lo bueno viene en color oscuro, ¿eh? Y acá hago otro chiste más. ¿Vieron que cuando ustedes van al médico, el médico les dice, te veo pálido muchas veces? Bueno, a mí nunca me lo dijo. No sé si tiene algo que ver, digamos, con esos colores y en realidad, en general, esos colores más oscuros, más claros, nos están marcando cosas, digamos, dentro de este escenario productivo. Yo quiero que ustedes observen el perfil y que vean no solamente los colores, sino las cicatrices que empiezan a aparecer en diferentes profundidades y que en algún momento van a censar, digamos, algo que está viniendo desde abajo, que muchas veces es silenciosa y no le prestamos demasiada atención o la tenemos abandonada en muchos sistemas, que está asociado, digamos, a la napa, como eje central. Yo no sé cuántos de acá tienen freatímetros. ¿Hay muchos que tienen freatímetros acá? La regional tiene una red de freatímetros. Muy bien, me parece buenísimo. Vamos a ver algunas cositas, digamos, asociadas a esa, pero lo primero que quiero censar, y acá me voy a sacar un poquito el micrófono de encima, y los voy a invitar a que vengan más cerca, porque me parece que por ahí desde las gradas se están perdiendo una parte importante del escenario, ¿no? Y eso, no sé si... O alguien me tiene el micrófono, porque si no, dos cosas a la vez no puedo hacer. Eso es la característica. Guarda el desmoronamiento, ¿no? Impresionante lo tuyo, ¿eh? No. Las cámaras y el micrófono. Bueno, nada, lo que quiero censar con ustedes primero es el desarrollo del perfil. Quiero presentarles, digamos, al primer protagonista, que es el suelo. Bien, el primer protagonista, que es el suelo. Y fíjense en ustedes que yo voy a tratar de mostrarles desde la distancia, y ustedes van a hacer zoom sobre estas variables, y les voy a ir contando, digamos, el desarrollo y las características del mismo. Además de haber alguna cuevita de peludo, yo quiero que ustedes vean, digamos, el desarrollo del A. El desarrollo del A, donde uno podría decir, digamos, que este suelo, digamos, primero es un negro hermoso. La verdad que por posición en el relieve me esperaba encontrar otra característica. Yo quiero que ustedes observen, digamos, el desarrollo que decían hoy algunos de allá de la grada, la profundidad, el color, las características, digamos, que presenta, digamos, cuando yo lo rompo, cuando yo lo degrado. Ahora, el suelo este, la característica principal, y acá quiero hacer un paréntesis, uno diría, en la zona de Bolívar es difícil que haya problemas erosivos. ¿Ustedes censan mucho problema de erosión acá? Problema de erosión. Bien. Yo les puedo decir que esto que está acá arriba, estos 10 centímetros, 12 centímetros de arriba, es suelo, digamos, ganado. El horizonte original de este suelo empieza a la altura donde está el cuchillo. O sea, lo otro es problema de erosión eólica. Y uno diría, che, es difícil que haya problema de erosión eólica. Sin embargo, si ustedes observan de vuelta las características de este perfil, van a ver colores más claros arriba, colores oscuros y de vuelta ese color, ese degradez. Esos colores más claros arriba significa, digamos, que hay algún problema asociado a erosión. Erosión, digamos, que puede ser que se haya dado en algún momento donde se usaban algunas herramientas, digamos, en los sistemas más de movimiento, ¿no? Esos discos, esos arados que en general hoy están guardados o están empezando, digamos, a andar de vuelta, o empezaron a aparecer otros problemitas, ¿no?
en ese momento los problemas era tratar de conservar parte del escenario asociado, digamos, a los procesos erosivos. Hoy, digamos, esos procesos erosivos que se han, digamos, visto mitigados, empiezan a aparecer y a censarse en nuestros suelos en superficie, presentando, digamos, algunas características puntuales, principalmente acompañados de colores y algunas formas que muchas veces ustedes malinterpretan, digamos, asociadas a problemas de compactación. Si yo les pregunto que me tiren 2 o 3 problemas que aparecen con mucha claridad en la zona, digamos, ¿cuáles son las consultas más frecuentes que tienen? ¿O cuáles son las cosas que aparecen, digamos, como problemáticas en los suelos? Compactación, encharcamiento. ¿Qué más? ¿No tienen más problemas? Sí, problema de fertilidad. Problema de fertilidad, bien. Falta de materia orgánica. Materia orgánica. O sea, muchos de esos procesos se traducen, digamos, a esa pérdida que hemos tenido asociada a materia orgánica, ¿no? Hay problemas de compactación, hay problemas de estratificación, hay problemas de encharcamientos. Problemas, digamos, que hoy se observan asociados a la magnitud, en la cantidad de milímetros que han recibido ustedes, ¿no? Pero en general, cuando uno pasa por la zona o lo llaman, digamos, para charlar sobre algunas temáticas, uno de los problemas que aparece con mucha frecuencia son los problemas de encharcamiento. Esos problemas de encharcamiento, sin duda que se están debiendo, digamos, a problemas de movimiento del agua en el perfil. Sin duda que esos problemas asociados a los encharcamientos, los problemas, digamos, de encostramiento en superficie, planchado y todas esas cosas se deben principalmente a esa variable de materia orgánica, ¿no? Esa es la primera que uno tiene que censa y que trata de identificar asociado, digamos, a los perfiles. Y como esta parada, sí. Vos preguntaste hoy si nosotros en la zona teníamos problemas de erosión. Sí. Al final dijimos que no, pero nos equivocamos. Porque nosotros pensamos también en erosión hídrica. Y dejamos de lado lo que sí nosotros conocemos la erosión eólica. Claro. Cuando se nos ganaron los campos. Sí, sí. Hoy en día no se nos vuelan tanto. Claro, esos problemas de erosión que uno diría no se observan en los campos, en realidad quedaron los relictos, ¿no? Esos relictos que están hoy acumulando o tapando los horizontes que eran los originarios, ¿eh? Esos horizontes que estaban, digamos, en el sistema y que fueron sepultados asociados a ese proceso erosivo. A lo mejor en estos ambientes, a lo mejor este campo no tenía ese problema, pero recibió, digamos, material y hoy lo que se observa o lo que lo caracteriza es ese pequeño apilamiento que en las cartas de suelo, yo siempre digo lo mismo, hay provincias que tienen cartas de suelo y son poco utilizadas, ¿no? Si utilizáramos las cartas de suelos, muchas veces no sacaríamos o no produciríamos lo que no debemos producir en esos ambientes. Y esa es una de las primeras cosas que uno arranca, ¿no? Hay provincias como ustedes, la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, que tienen niveles de cartas a detalle, 1 en 50.000. ¿Cuántas provincias quisieran tener toda esa información? Muchísimas. La realidad es que solamente hay pocas provincias que tienen ese tipo de información y ustedes son una de ellas y la verdad que es un tema, digamos, no estar usándola, no estar caracterizando o manejando esa agricultura por ambiente, esa agricultura regenerativa, esa agricultura que le ponemos tanto nombre, esa ganadería que tiene diferentes nombres, y en realidad lo que queremos es manejar y caracterizar el silo que nos está dando vida a nuestro sistema de producción, que es el suelo, o sea, cuidar los recursos naturales. Esa es la primera. La segunda que quería trabajar con ustedes era el tema de cómo está entrando el agua en nuestros sistemas, y para eso les decía que traía esos equipos, digamos, que son muy complicados. Fíjense ustedes la tecnología que estamos usando, ¿no? Con cilindritos con tapa de maceta y una botella que no se comprima. No sé, Cari, si me querés dar una mano para poner esa ahí, la ponemos ahí. Esta yo la pongo acá para ver, digamos,
dos puntos de observación dentro de este escenario productivo, ver cómo está entrando el agua a nuestro sistema. Dale, la damos vuelta. No, la damos vuelta dentro del cilindrito, en el agujerito. Ahí está. Vamos a ponerla ahí, vamos a ver, digamos, cómo entra. A mí hay cosas que siempre me sorprenden de los diferentes sistemas, y ustedes van a ver, digamos, que el modo de observar este tipo de aparato es a través del intercambio que hacen del agua por el aire. Y van a ver, digamos, que cada uno de ellos tiene una capacidad de infiltración determinada. ¿Cómo la observan? A través de un burbujeo. ¿Puede ser? Van a ver ustedes que hay alguno de ellos que va a ir a una velocidad determinada. Es como, yo siempre lo asimilo a esto, es como cuando ustedes están en un hospital y ven ese electrocardiograma que se mueve mucho y que cuando queda constante te dice algo. En esto les va a pasar exactamente lo mismo. Hay lugares donde el agua, digamos, de nuestros sistemas no está entrando o entra muy poco, y este aparato lo que hace es, cuando encuentra algún tipo de limitante, frenarse. Se frena y tarda, digamos, muchos de ellos, esa botellita, por ejemplo, en lugares donde no hay ningún tipo de problema, uno se da vuelta y en general pasa sola. Cuando se empieza a detener en determinados tipos de tiempo, o sea que hace ese stand-by y empieza a burbujear de vuelta, ese stand-by y empieza a burbujear de vuelta, eso, digamos, lo que te marca es que el suelo está teniendo algún tipo de limitante para ingresar el agua en el sistema. Y así como el agua le cuesta entrar, también le cuesta salir. Y esa es una de las variables que más estamos utilizando para caracterizar los sistemas de producción. Los indicadores, ¿no? Indicadores, hoy la idea era llevarse indicadores visuales. Y acá hago el primer paréntesis. ¿Cuántos de ustedes evalúan infiltración? Por los charcos. Bien. ¿Saben por qué empiezo con esto? Porque la ciencia dice, la historia, digamos, de los ensayos dicen, que el agua explica entre el 70 y el 80% de la variabilidad de rendimientos. No sé si me escucharon. Entre el 70 y el 80% de la variación de rendimiento. Y uno dice, che, ¿evalúan infiltración? No, lo único que estamos haciendo un poco ahora es tirar a partir del aparato que mostraba al principio. Esto, resistencia. Bueno, eso vamos a hablar después. Pero, digamos, che, ¿saben ustedes cuánta agua realmente están cosechando en los sistemas de producción? ¿Sabe por qué saco este tema? Yo no me voy a olvidar nunca, hace como, no sé, 15, 20 años, me acuerdo que andaba dando vuelta por acá por la zona, un pueblo que está más, una ciudad más grande, que está sobre la 5, y me acuerdo que me dicen, che, Cristian, pero ¿para qué venís a hablar del agua a la zona si el agua no es un problema? Los rendimientos nuestros, 4.500 kilos de soja, 12.000 kilos de maíz. Y yo decía, si le ponemos número, digamos, a la agronomía y vamos, digamos, con maíces deberíamos estar produciendo más de 20 kilos de grano de maíz por cada milímetro que nos ofrece la naturaleza. Deberíamos estar produciendo más de 7,5 kilos de grano de soja por cada milímetro que nos ofrece el ambiente. Deberíamos estar produciendo más de 18 kilos de grano en trigo. Deberíamos estar produciendo más de 25 kilos de materia seca de alfalfa en nuestros sistemas de producción. Cuando uno saca la cuenta rápida, estos flacos que estaban sobre un ambiente que les llovía 900 o 1000 milímetros, sacaban alrededor de 45 quintales de soja, ¿no? Y vos decís, che, pero si yo multiplico 7 por 1000, me da otro número distinto, o sea. Y está bueno, digamos, que cualquiera afirmaría, digamos, por 45 quintales de soja. Ahora, yo decía, che, ¿cuánto estamos dejando de ganar, no? O cuánto estamos desaprovechando nuestro sistema de producción.
Entre el 2013 y el 2019, asociado, digamos, a un plan nacional que tenía el INTA, de manejo de suelo y de agua, hicimos como grupo de trabajo una transecta desde la zona de Tartagal hasta la zona de Patagones, tratando de identificar cómo entraba el agua en los sistemas de producción. Cuando mirábamos la entrada de agua en el sistema, en promedio en la Argentina, por decir, che, el secano de la Argentina es ese, ¿cuánto entraba, digamos, o cuánto se disociaba respecto a lo que me decía el pluviómetro? Era más o menos un 60%. En promedio están entrando el 60% del agua. Y le diría, che, no, pero me está mintiendo, si en mi campo entra mucho más. Y yo les diría, saquen la cuenta de nuevo, y van a ver, digamos, que en los escenarios productivos actuales, no estamos produciendo más del 60%, con más del 60% del agua en los sistemas de producción. Y eso preocupa por dos lados. Por un lado, está asociado, digamos, a la pérdida que estamos teniendo o dejar de ganar ese 40% restante, ¿no? Y uno dice, che, pero no vas a tener un 40% mayor, sino vas a tener un 20, un 30. Ahora, si pusiéramos ese 20, imagínense que serían casi 2.000 kilos más de maíz, muchachos, en una zona, en zonas, ¿no? Serían el equivalente a 1.400 kilos de soja más. Es mucha guita. Y yo digo, che, ¿cuántos laboratorios conocen ustedes que se dediquen a ver, digamos, cómo entra el agua en el sistema? ¿Cuántos laboratorios conocen ustedes que hoy vayan y le digan, che, así como le dicen, calculame o determiname la materia orgánica, determiname el nitrato? ¿Cuántos ustedes le pueden decir, che, andá y haceme infiltración en mi campo? Díganme ustedes, yo la verdad que no conozco muchos laboratorios de la zona, pero yo diría, che, ¿es una variable importante? Y yo le diría que es la variable que me está explicando, les decía hoy, entre el 70 y el 80% de la variabilidad de rendimiento. Y sin embargo, no le estoy dando bolilla. Muchachos. Es el tinte, digamos, que nos está faltando. Y hay algo que nos está sosteniendo el sistema productivo, que es el agua de segunda oportunidad, que es el que vamos a hablar después. Pero estamos siendo ineficientes. Yo le digo siempre a los productores de mi zona, le digo, vos estando en la RODE, estás produciendo lo mismo que tendría que producir Rancul, siendo un 100% eficiente. Si hay productores de la RUDE que físicamente están produciendo en la RUDE, y hay productores que están en la RUDE y producen como productores de Rancul. Y no porque los productores de Rancul producen mal, sino porque llueve menos. No sé si se entiende, muchachos. Pero acá podría ser lo mismo. O sea, hay lugares que productivamente se están trasladando entre 100 y 150 kilómetros hacia el oeste. Yo le digo, che, si tuviera esa ventaja hoy, estaría bárbaro porque no estaría inundado. Pero yo le puedo asegurar que las secas son bravas, son bravas. Entonces, yo digo, el saber, el poder reconocer cuál es la característica que tienen mis suelos, cómo se está moviendo el agua, cómo está entrando el agua y cómo la está cosechando, es re fácil, muchachos. Si ustedes me dijeran, eso, yo tengo que traer un plasma de absorción atómica a mi campo para poder reconocer cómo está entrando el agua en mi sistema, y ahí les puedo decir, sí, muchachos, la verdad que es complicado. Ahora, tener un cilindrito de 20 centímetros, de 12 centímetros de altura, una tapa de maceta, una botella que no se comprima, y poder entender, digamos, cómo está entrando el agua en el sistema es fundamental. Y acá hago otro paréntesis, que para ustedes por ahí no es tan importante, o sí. Yo no sé si acá en la zona se habla mucho de problemas de stacking, problemas, digamos, de apilamiento de herbicidas. No sé si está hablando mucho de eso o no. Hay un poco de eso, bueno. En mi zona cada vez hay más de eso oculto. Y uno de los grandes conflictos que estamos teniendo asociado, digamos, a la dinámica del agua,
es esa. O sea, los marbetes dicen 200 milímetros o 300 milímetros con lluvias acumuladas de más de 20. Ahora, yo les digo que en general, cuando me están lloviendo 20, 30 milímetros y yo tengo un 60% de eficiencia, no estoy cosechando lo que tengo que cosechar. No sé si me explico. O sea, hay muchos sistemas que, aún habiendo aplicado productos, y acá hago otro paréntesis, cosas que ustedes no usan, pero que nosotros estamos utilizando, porque es la capital del yuyo colorado, ALS, sulfonilureas, HPPO, acá todavía no llegó, pero del otro lado está, y la verdad que cada vez más conflictos tenemos, ¿no? Y uno diría, che, ¿cómo puedo saber si es realmente algún tipo de apilamiento de herbicidas o es una mala praxis? Digo, sí, che, la verdad que hay muchos sistemas que estamos viendo, digamos, el efecto de la fito que están generando muchos de estos productos y le estamos echando las culpas a esas familias y capaz que el problema no está ahí, no está en los productos que estamos aplicando, sino en la capacidad que estamos teniendo para administrar parte del recurso hídrico de nuestros sistemas. No sé si se entiende, o sea, es un poco, digamos, lo que en muchas zonas estamos observando, el tema de apilamiento de herbicidas, como consecuencia de una mala cosecha del agua en los diferentes suelos de nuestro país. Yo diría, ¿es fácil corregirlo? ¿Es fácil identificarlo? ¿Es fácil modificarlo? Y yo le diría que una de las respuestas está ahí atrás de ustedes. No sé si lo están utilizando o no lo están utilizando. Se llaman cultivos de invierno. Cultivos de invierno que pueden ser trigos, pueden ser cebadas, pueden ser cultivos de cobertura o servicio, como le quieran llamar, puente verde, que en definitiva es tratar de mejorar las cosechas del agua. Es mejorar cosecha del agua, muchachos. Y mejorar cosecha del agua no solamente es tratar de cosechar y recargar los primeros centímetros, sino realmente administrar el agua en el sistema. Y acá hago otro paréntesis que me parece importante que ustedes empiecen a reconocer. No sé si llegan a ver pequeñas liñitas que aparecen en el perfil. No sé si las llegan a ver ahí. ¿Vieron que hay como venitas? Uno diría, che, el suelo tiene venas. Corre sangre. Son transversales. Son transversales, ¿sí? Ustedes la pueden ver acá, la pueden ver ahí, la pueden ver ahí. Fíjense que son todas rayas que empiezan a aparecer en el perfil. ¿La ven ahí, no? ¿Todos la ven? ¿Saben cómo se llaman esas cositas? Se equivocaron los poros. Los poros que tendrían que estar en forma vertical están en forma horizontal. En realidad, esas cositas que ustedes están viendo ahí, cuando lo vean en los sistemas de producción, lo que me está indicando es que al agua le cuesta moverse. Esas cositas que aparecen ahí, que parecen cintitas, si ustedes la ven cuando se está empezando a recargar el perfil, van a ver, digamos, que el agua se empieza a acumular sobre eso y después empieza a bajar. ¿Nunca lo han visto? No son congresiones. Las congresiones aparecen acá, deben aparecer mucho más abajo. En realidad, el nombre técnico de eso son lamelas. Son apilamientos de arcilla y materia orgánica que se están dando en el perfil. Ese es el movimiento que tiene, la capacidad de recarga y de movimiento de solutos que tiene estos suelos. Y acá lo van a ver, verlo en la loma es espectacular. Ahora verlo en el bajo, eso en el bajo, imagínense ustedes lo que está contribuyendo a que el agua se localice, que se encharque en esos bajos. ¿Se entiende? O sea, cosas que empiezan a aparecer y que uno diría, che, son pequeñas y fíjense en el espesor que tienen, no son nada. Yo diría, che, ¿eso me va a frenar el agua? Sí, me frena el agua. Cuando eso aparece más arriba, digamos, lo que me está generando son problemas de movimiento de agua en el perfil. Se llama conductividad hidráulica. Esa es otra variable. La otra variable que empezamos a mirar en el perfil
es esa famosa humedad que está ahí, que el sol no puede secar. ¿Por qué no la seca el sol? ¿Por qué acá está seco y acá está húmedo? Sería la pregunta, ¿no? Capilares. Bien, capilares. Ustedes saben que el agua, el frente de agua, ese barreno está metido en el agua. No sé si ¿lo escuchan ahí? Ahí está más o menos a 80 centímetros, o sea que si es 80 centímetros menos unos 40, está 40 centímetros por debajo de esto. 40 centímetros por debajo de acá, de donde estoy yo, está el agua. Fíjense, el agua esa que está a 40 centímetros por debajo está llegando unos 40 centímetros por encima. Eso se llama capilaridad, y en todos los suelos, el agua haciendo un peso determinado. En suelos arenosos como este, el frente capilar haciendo un peso, digamos, asociado a la porosidad que tiene. Tiene poros muy grandes. En suelos más finos, ese frente de ascenso es mayor. En suelos arenosos a nosotros nos decían, me acuerdo, que la columna de agua que tenían sobre el pelo de agua andaba más o menos en 50, 60 centímetros. La mayoría de los suelos está más o menos entre 80 y 90 centímetros, y hay suelos de anguil que tenemos 80% arena que están ascendiendo casi hasta el 1,30 m. No sé si me escucharon. Y uno diría, che, pero ¿cómo? Si ascendían 50 centímetros los frentes de ascenso, esos no arenosos, ¿por qué en los arenosos tuyos te ascienden 1,30 m? Es más, los productores de mi zona, la campaña pasada decían, las napas se retiraron. ¿Por qué? Porque las napas estaban entre 2,70 m y 3 metros. Claro, el que mira agua solamente, el que mira el pelo de agua, la napa está a 3 metros. Pero el frente de ascenso, el frente capilar, estaba al 1,50 m. O sea, es imposible que el año pasado, con las temperaturas que tuvimos y el corte de agua que tuvimos temprano, entre febrero, digamos, enero y febrero, hayamos tenido sojas de más de 55 quintales en la zona. No sé si me explico, muchachos. O sea, tenemos una posibilidad ahí abajo que es enorme y que no le estamos dando demasiada bolilla, principalmente porque muchas veces está a más de 2,50 metros y decimos que no hay aportes de napa. Y yo les puedo asegurar que cuando empiecen a revisar los freatímetros, que deben ser, digamos, algo que deben estar haciendo, van a ver, digamos, la contribución que están haciendo las diferentes napas nuestras de las zonas hacia los cultivos. O generando, digamos, producción, o reduciendo la productividad. ¿Por qué? Porque aparece algo que se llama sales. Y ahí es donde empiezan muchos de los conflictos que estamos teniendo en diferentes áreas nuestras. Y eso, la única forma de chequearlo, muchachos, es mandando un análisis al laboratorio. O sea, conductividad pH es una de las variables. Con el Colegio de Ingenieros el año pasado se dio un taller de napas para uso agronómico, donde hubo más de 200 colegas conectados. Para mí fue bárbaro, digamos, el intercambio que pudimos tener, porque las napas siempre se miraron desde, si están, tienen que aportar, aportan al sistema, y nunca se tomaron, digamos, desde el punto de vista del riesgo, desde el riesgo hídrico o desde el riesgo salino, ¿no? Es más, en muchas zonas, y ahí empieza una crítica a nuestro sistema, en el país, de las 36 millones de hectáreas que hay de producción agrícola, por lo menos unas 12, 15 millones de hectáreas deben estar hoy conectadas a napa. Si ustedes me dijeran cuánta información hay de relevancia en la temática, hay muy poca. Y para mí, digamos, hay lo que debería ser una política de Estado, digamos, asociadas a la contribución que hace ese agua de segunda oportunidad, o
al efecto dañino que está haciendo ese agua de segunda oportunidad por riesgo hídrico o por riesgo salino. Hay muchas áreas nuestras que no estamos conociendo, no estamos identificando como salinos porque la sal no llega a superficie, pero yo les puedo asegurar que hay mucho más suelos salinos de que ustedes se imaginan. ¿Por qué? Porque esa napa que anduvo dando vuelta durante muchos años, algo dejó. Puede ser, digamos, que haya dejado sales o poco solubles, que reaccionan, digamos, a unas determinadas características, o sales muy solubles, que son las que generan ese conflicto, digamos, que ustedes ven los peladales, las carnosas, los junquillos, los campos que le llaman ganaderos, ¿no? Pero que en los campos agrícolas les puedo asegurar que hay muchas áreas afectadas por esas aguas de segunda oportunidad que se llaman APA y que no le estamos prestando la atención que amerita. No le estamos prestando la atención que amerita. Y acá viene otra característica, digamos, asociadas a el tema napas. Yo no sé si allá lo van a ver, y por eso los invito de vuelta a que se acerquen. Yo quiero que vean, digamos, en el frente ese húmedo, si ven matrices de colores. ¿Ven colores ahí? ¿Qué colores ven? ¿Más oscuro? No me miren a mí, ¿eh? Miren ahí. Hay colores oscuros, ¿eh? Esos colores oscuros que están ahí, hoy estamos hablando, digamos, de indicadores visuales, ¿no? Tienen que salir todos indicadores que sean sensibles a nuestra visión. Y uno de los indicadores visuales que se caracteriza, digamos, por identificar los frentes, hasta dónde están llegando, digamos, hasta dónde pueden llegar la influencia de nuestras napas, con qué frecuencia, con qué altura, con qué frecuencia, con qué tiempo de ocupación y de dónde vienen los problemas de anegamiento, es entender colores. Entender colores. Fíjense, acá hacemos la otra, o decís, che, entender colores es difícil. Y parece que sí, que es difícil. Si ustedes ven ahí, van a aparecer colores negros, dentro de ese frente de humedad, van a aparecer colores negros. Esos colores negros, hay dos minerales que se expresan y que imponen el color, digamos. Uno es ese, que es el manganeso. El manganeso digamos, en anoxia, como está ahí, en anoxia, sin oxígeno, se expresa, ¿sí? Se tiñe de negro. Y hay otro color, digamos, que se tiñe, otro mineral que se tiñe, que es el hierro. Y es de color naranja. ¿Ustedes ven naranja acá arriba? ¿Ven algún color naranja? No, no lo van a ver porque en realidad está más abajo. Que esos dos colores se identifiquen me dicen dos cosas. Que aparezcan los negros arriba quiere decir, digamos, que hay algo que está pasando, digamos, con alta frecuencia en estos ambientes que se empieza a manifestar el color negro. Los negros, y esto les tiene que quedar para toda la vida, vieron que los negros son buenos para todo. Ganan en las carreras, ganan... o no, díganme la verdad. Bueno, en la agronomía y en los suelos nuestros pasa lo mismo. ¿Por qué aparecen los negros arriba y no los naranjas? Porque los negros son más móviles. Son más solubles. Más solubles. ¿Qué me indica eso? Yo les decía hoy, si uno aprendiera a mirar una carta de suelo, van a ver que aparecen moteados de hierro y manganeso, en las cartillas esas que aparecen de suelo. Pero si uno los viera en una calicata, podría identificar de dónde está viniendo el problema de anegamiento, el problema de dónde se dan por qué se dan los anegamientos en esta zona. Si es solamente, digamos, por agua que empieza a desplazarse de los ríos o de los cauces, o se da por presión de la napa. Y cuando uno mira acá el perfil, digamos, lo que aparece, digamos, y lo que se expresa son los colores negros. Por lo tanto, la principal variable que a usted le está generando conflicto en la zona, uno podría decir, che, el agua de precipitaciones, son las napas. No sé si se entiende. Y yo digo, che, por eso pregunté hoy, ¿cuántos de nosotros estamos haciendo monitoreo de napas, no?
¿cuántos nosotros le estamos dando bolilla a cómo se está moviendo el agua abajo? ¿Cuántos de nosotros están mirando, digamos, si hay algún depósito o no depósito de sales? ¿Cuántos de nosotros sale del maldito 020? Que vamos a charlar un ratito de eso. Si yo le preguntara cuál es la profundidad de muestreo en general de la zona, ¿cuál es? Ajá. ¿Con qué? ¿Pero mirando qué? A tener la bolsita. Bien. ¿Y qué más? ¿Qué piden en el laboratorio? Ajá, ¿en dónde? ¿De 20-60 se pide en materia orgánica? ¿N? N y S. Bien. ¿Y cómo hacen para determinar si tienen conductividad o pH es complicado? El pH se determina. ¿Eh? pH se determina usualmente y conductividad a veces se tiene que curar. ¿En qué profundidad? La conductividad y arriba, 0,40. ¿0,40? Bien. Bueno, son buenos ustedes, porque en realidad en la mayoría de las zonas el maldito 0,20 predomina. Digo el maldito 0,20 porque si hablamos de problemas de acidificación, y que ustedes lo tienen bastante en la zona, llegás tarde. ¿Por qué? Porque lo primero que se acidifica es los primeros centímetros. ¿Dónde lo observan a eso? En todo lo que es nodulación. ¿Tienen buenas nodulaciones en las vicias? Se hace poca vicia. ¿En las alfalfa tienen buenas nodulaciones? Bien. ¿La persistencia de las alfalfa es buena? Y la nutrición. Bien. Hay tres cosas en los cultivos que empieza, digamos, a cambiar la dinámica, y en las alfalfas es uno de los parámetros que uno toma en general de las zonas. Cuando tiene muchas consultas sobre persistencia, cuando tiene muchas consultas sobre nodulación, lo primero que está pidiendo es un análisis de los primeros 5 o 10 centímetros de pH. Les puedo asegurar que cuando ustedes tienen... ¿Qué pH tienen en 0,20? 6 en promedio, 6. 5, 6. Claro, pero lo más frecuente, digamos, dentro de lo que es producción, debe ser estar asociado al 6, 5 y pico. Cuando tienen 5, 7 en los primeros centímetros, en los primeros 20 centímetros, yo les puedo asegurar que arriba, en los primeros 5 centímetros, tienen por lo menos entre 3 y 5 puntos. Entre 0,3 y 0,5 puntos menos. ¿Qué quiere decir? Cuando yo tengo 5, 7, promedio 6, en general tengo 5, 5 en los primeros centímetros. ¿Qué es lo que estamos observando asociado a eso? Pérdida de persistencia en las alfalfa, producción y calidad. Uno diría, che, la reina de las forrajeras. Sí, siempre tiene más proteína que el resto. Ahora, cuando ustedes miran, digamos, cuánto puede llegar a tener una alfalfa que tiene buen desarrollo, que tiene buena nodulación, puede estar arriba de 20 puntos, 21 puntos de proteína. La mayoría que llega, digamos, está en 15, 16, con persistencia que van entre los 2 y 3 años, con pérdida de plantas, digamos, monstruosas. Y eso lo que te está marcando es ese proceso de acidificación que estás teniendo en los primeros centímetros. Por eso el maldito 0,20 muchas veces me hace llegar tarde a ese tipo de cosas. El maldito 0,20 me está haciendo llegar tarde también en profundidad. Yo les preguntaba a ustedes hasta qué profundidad están evaluando otra cosa que no sea nitratos. Y algunos decían pH hasta 40 centímetros. Y yo les diría que cuando caractericen un ambiente, tengan en cuenta, digamos, esa variación en el pH y en la conductividad eléctrica. Si hay algo que es barato, digamos, para el sistema y que es muy bueno, digamos, para hacer
planificación de cultivos y ordenamiento de secuencia de cultivos es el tema del pH y la conductividad, muchachos. Siempre nos vamos al extremo donde estamos censando con sensores remotos, y ojalá se utilicen cada vez mucho más, pero no se están identificando cosas que son importantes en los sistemas de producción. Características muchas veces asociadas a las napas que no le estamos dando bolillas y nos están alcalinizando o lo están solidificando los suelos o salinizando los suelos. Sistemas que se están acidificando arriba y se están alcalinizando abajo, y los invito, digamos, a mirar un poquito más ese tipo de sensores. Sistemas que le está costando entrar el agua y por lo tanto ese agua que no entra acá empieza a correr y empieza a generar conflictos en los bajos. ¿Cuánta agua realmente estamos administrando en los sistemas de producción? ¿Son problemas solamente asociados a erosión? ¿Son problemas asociados a encostramiento? ¿Son problemas asociados a poca cobertura? ¿Son problemas asociados a raíces? ¿Son problemas asociados a compactación? O sea, la compactación hoy está siendo uno de las preguntas más frecuentes. Y vos vas a cualquier lugar les puedo asegurar que a cualquier lugar del país, y lo primero que dicen es: tengo problemas de compactación severo. Entonces, la primera es cómo se mide y qué están haciendo para corregirlos. ¿Qué están haciendo para corregirlos? Cuénteme un poquito. Raíces vivas. Raíces vivas, bien. ¿Qué más? Biodiversidad. ¿Qué más? Pasturas. Gramíneas. ¿Nada más? ¿No utilizan nada? Son unos santos ustedes. Herramientas no, bueno, pero las herramientas no se descompactan arriba. Ajá. ¿Dónde estamos teniendo los grandes conflictos de compactación? ¿Dónde estamos teniendo los principales problemas de compactación? 0,20. Ajá. ¿Lo diagnostican? ¿Despiertan la pala? ¿Cómo se hace el diagnóstico de compactación? ¿Miran raíces? ¿Penetrómetro? Ajá. ¿Cuál? ¿Este de golpe? El hidráulico también. Ajá. ¿Y dónde están localizando las principales problemas? Ajá. ¿Este lo ven con problema de compactación? ¿Pero lo ven así a simple vista? ¿Ven algo ustedes? No. En general... Acá voy a hacer dos salvedades. En general, la mayoría que hace... No ustedes, ¿no? Pero la mayoría, lo primero que hace es meter un fierro que viene por acá. Y la expresión es esa expresión, digamos, que dicen... lo enterré hasta donde daba. Y se quedan como relajados, ¿viste? Y yo digo, los problemas principales de estratificación, de discontinuidad, digamos, de raíces, de discontinuidad del agua, en general, en la mayoría de los sistemas de producción, debe estar entre los 5 y los 10 centímetros. Entre los 5 y los 10 centímetros. Che, usaste un paratil y lo enterré hasta los 25 centímetros. Y es como que se quedan enamorados del paratil, ¿no? Y en realidad el paratil ese que pasó a esos 25 centímetros, 20 y pico de centímetros, que tenía que romper acá arriba, que como rompió 10 o 15 centímetros más abajo, y 10 o 15 centímetros más abajo, el sistema poroso estaba bárbaro, lo único que hizo fue gastar energía, gasoil.
Ahora, de acá a acá es muy difícil de trasladarlo, muchachos. La primera es esa. La segunda es que la física mecánica dice que cuando uno tiene que descompactar esos 5, 10, 15 centímetros, la distancia entre púas debe ser 1.6 la profundidad a corregir. Si yo tengo que corregir 10 centímetros, la distancia entre púas debe ser 16. ¿A cuánto están los paratiles acá? No están, no usan paratiles. No usan. Muy bien. Está bien. Hoy la situación es que quedan enterrados al cuello. Ahora, ¿en las campañas anteriores se usaban paratiles? En marzo, en abril. Bien, buenísimo. La verdad que les puedo asegurar que si no lo usan es bárbaro, porque la mayoría que usan ese tipo de implemento está usándolo, digamos, a una distancia que no es la correcta. Lo primero que van a observar es que si ustedes utilizaran y llamaran a esos que tienen acostado atrás la chata, vieron que muchas veces hay algún aparato así, que tiene un poco, que viene por acá, 25, 30 centímetros, si la despertaran y agarraran y la metieran en el lugar donde pasa la reja y desplazaran toda esa tierra hacia el costado, digamos, les diría, digamos, que se les va a quedar como si fuese una loma de burro entre púa y púa. ¿Por qué? Porque en definitiva es muy difícil que si pasamos acá y tenemos el problema acá, vayamos a romper algo. La única herramienta, digamos, que nos podría ayudar, nos podría valorar y sacar parte del problema que estamos teniendo es una sembradora. El tema es que la mayoría de las sembradoras, no creo que sea el caso de ustedes, porque ustedes son unos raros dentro de los sistemas de producción, y lo digo bien, no lo digo mal, al contrario. Hay algo que se llama turbos, que la están usando, digamos, en los primeros 2 o 3 centímetros para cortar rastrojo. Muchos de los problemas que estamos teniendo hoy, que estamos censando de la directa o la siembra directa, y le echamos tanto la culpa de los problemas de compactación, es que nosotros no estamos usando las turbos esas para corregir parte de esos problemas que estamos teniendo de apilamiento o de tránsito, y queremos hacer tránsito controlado y no usamos la turbo. Y en la medida que nosotros no usemos esas cuchillitas que tienen que ir adelante y enterradas y con determinada cantidad de alveolos, porque esa es la otra, decir, che, tengo que ajustar algo, no solamente es el espesor y la profundidad, sino también el labrado que me hace adelante, ¿no? Habrá sistemas que necesitan, no sé, más de 30 ondas y habrá sistemas que necesitan 18, pero no la estamos usando esa, no le estamos dando bolilla. Le damos más bolilla a un paratil que sale 60, 70 dólares que algo que nosotros con 6, 7 dólares lo podemos estar corrigiendo. Es, Presión comercial. No sé si es presión comercial. Yo creo que las presiones vienen más asociadas a que no le estamos dando valor a lo que tenemos, a lo que podemos usar, digamos, con alta frecuencia. Y ustedes decían hoy el tema de raíces. Y cuando uno mira las raíces en general, que es uno de los bioindicadores que utilizamos para ver problemas de compactación, si uno lo siguiera, digamos, a dónde empieza a tornarse, digamos, esa discontinuidad, y a ustedes que les gusta poner palabras difíciles, ¿no? Pero que eran cultivos de cobertura o son cultivos de servicio. Eran verdeos de invierno, ahora son cultivos de comertura. Lo que antes era esa cuchilla, digamos, que tenía que ir adelante y labrando, la levantamos porque nos sacaba mucha agua. No teníamos cobertura. O sea, en la medida que no teníamos cobertura, muchachos, es muy difícil censar. Y yo les decía hoy que como le gusta poner palabras difíciles, vamos a hablar en difícil. Vamos a ponerle, a las raíces vamos a poner arquitectura. Lo que tenemos que hacer es arquitectura de raíces, ¿no?
Y cuando ustedes miran la arquitectura que está dejando, digamos, el sistema, y si le echo la culpa al arquitecto, que en este caso el arquitecto debe ser el ingeniero agrónomo, calculo yo, todos deben tener un ingeniero agrónomo ubicado en cada uno de sus establecimientos, y acá está la gente del colegio. Vamos a decir, che, ese arquitecto, ¿qué raíces, qué casa me está construyendo? ¿Qué edificio, qué cimiento me está dejando? Y ustedes ven, la mayoría de las raíces están dando vuelta en los primeros centímetros, muchachos. Y cuando la ven, están todas dobladas, arqueadas y apretadas. No sé si las vieron eso. Están todas aplanadas, como afratachadas. Están como afratachadas. Eso significa no solamente que hay durezas, sino que el suelo trabaja. Y ese suelo está trabajando, digamos, asociado y está generando presiones como, imagínense a la planta como si ustedes estuvieran con una pajuela en una botella tratando con el sorbo ese de sacar agua y alguien me quiere y le apretara la bombilla. Lo mismo le está pasando a esa planta que a través de esa raíz quiere sacar agua. No sé si se entiende. Por ahí es muy difícil, en el dialecto que estamos trabajando, la partitura que estamos tocando, por ahí es difícil, pero yo creo que la agronomía es muy sencilla, y es tan sencilla, digamos, que con aparatos sencillos nos permiten hacer agronomía. Nosotros nos vamos muchas veces por las ramas, sin entender, digamos, que el cimiento y la agronomía empieza en tratar de reconocer ese ambiente, ese suelo, esas características que tiene el suelo, esa vinculación entre lo que nos contaban, digamos, allá en algún año de la facultad, la relación suelo-agua-planta, para producir, digamos, grano o pasto, y que muchas veces nos vamos por la tangente, como les decía, hablando en palabras difíciles y poniéndoles arquitectura, y asociado a eso, el grupo viene trabajando con un índice que se llama índice de raíces, un índice de rotaciones. No sé si lo han escuchado. Índice de raíces. A cada uno de los cultivos le estamos poniendo, digamos, lo que produce en promedio esa planta en el primer metro. Por ejemplo, una soja de grupo 4 medio, que rinde alrededor de 40 a 45 quintales, como les gusta a ustedes, está generando más o menos en promedio en el primer metro de profundidad alrededor de 3,5 toneladas de materia seca de raíces. Un maíz está generando 5 toneladas, un trigo está generando 4 toneladas, un cultivo de servicio, cultivo de cobertura, como le quieran llamar, vicia, por ejemplo, está generando alrededor de 4 toneladas. Imagínense ustedes que pasamos de barbechos largos, esos barbechos de 5, 6, 7 meses, a barbechos más cortos, donde le pusimos el cultivo de cobertura, para tratar de pasar de esa suma de raíces que nos vienen dando. Si ustedes suman esos 3,5 toneladas más las 5 toneladas, no nos dan más de 4. 4 en 2 años, ¿no? En la secuencia. Multipliquen eso por 10 años. Todos los que son índices de raíces por debajo de 5, se nos está cayendo la materia orgánica a pedazos. Hoy decían que uno de los principales factores que alteraban todos esos indicadores que ustedes nombraban, compactación, porosidad, nutrientes, están asociados a la materia orgánica, muchachos. Yo diría, che, Cristian, y las coberturas, además de generar coberturas, ¿estás fabricando parte de eso que estás diciendo? Nosotros tenemos, gracias a Dios, en la institución, debe haber alrededor de unos 60 ensayos de larga duración a nivel país, donde se vienen analizando diferentes estrategias de rotaciones para diferentes zonas y donde estamos jugando con estos indicadores que ustedes pueden jugar en el Excel. No necesitan ir a evaluarlos, están evaluados. Es jugar en el Excel en cada una de las rotaciones que tienen ustedes para ver si ese índice de rotaciones le está dando más de 4 o menos de 4. Si le está dando por debajo de 4, muchachos, en realidad es una pena, pero estamos yendo, digamos, a un proceso degradativo poco mantenible en el tiempo, ¿no? Donde hay áreas donde especialistas han, digamos, puesto un plazo,
Ellos cambios en los pH están hablando de 3, 4, 5 años para algunas zonas del país, ¿no? pH digamos que van a generar conflictos. Niveles de calcio, magnesio que ustedes por ahí, para la zona, era impensado hablar. Hablaban de fósforo, hablaban de nitrógeno. Y no tenemos más de 10, 15 años al ritmo que vamos, no tenemos mucho más que eso. Vamos a empezar a ver conflictos importantes en ese tipo de variables, ¿no? Y yo le decía el pH, hoy, el pH no solamente por la persistencia, por la falta de producción, por la pérdida de calidad, sino porque también, acuérdense ustedes que el pH es así como la temperatura nuestra nos marca, digamos, el ritmo al que está funcionando el cuerpo, el pH nos está marcando el ritmo en el que pueden entregar o no entregar nutrientes, esos suelos, que pueden alterar algo que se llama, vieron que hoy se habla mucho de grupos funcionales, todo el mundo está hablando de grupos funcionales, ¿sí? Diversidad, relación. Yo digo, che, ¿qué relación tenés qué pH tenés? Más o menos 6, más o menos. Yo digo, che, no conocemos la temperatura de nuestro cuerpo. El pH, hay zonas de nuestro país que está trayendo mucho conflicto. Y conflictos no solamente con alfalfa, sino que ya tenemos conflicto con el maíz. Los maíces se están empezando a quebrar, los maíces se están empezando a volcar, o sea, hay un poco desarrollo de raíces. Raíces cada vez más de colores, más aplanadas, más ahuecadas. Zonas donde está apareciendo, digamos, con cada vez más intensa el tema de las aplicaciones de fungicida. Y si ustedes lo hacen, fíjense en los últimos años el registro que tienen de aplicaciones en trigo, de las aplicaciones en girasol, de las aplicaciones en la soja. Ahora estamos aplicando en el maíz, en muchos lugares. ¿No será, digamos, que tenemos que empezar a mirar distinto estos sistemas de producción? ¿No será que tenemos que ver un poquito más el componente suelo a ver qué nos está marcando? ¿Con qué ritmo están apareciendo? Acuérdense ustedes que los pHs ácidos les encantan a los hongos. Los que se pierden son bacterias. Y en la medida que nosotros no podamos generar bacterias en los suelos, no podamos fijar nitrógeno simbiótico, asociados a las vicias, asociados a las hojas, asociados a las pasturas, y estamos siendo deficitarios y estamos perdiendo, digamos, la capacidad de secuestro de carbono. O sea, todo lo que nos supuestamente queremos regenerar, hablamos mucho de regenerativo, de reconstrucción. En general, no sé qué estamos mirando. No estamos mirando cosas importantes como el agua, digamos, por los desafíos asociados a la entrada, asociados al uso, a la eficiencia de conservación. No estamos mirando el tema de las napas, digamos, como eje central en una gran área de nuestro país para indicar a los que toman decisiones, che, acelerado, acelerá, ponerle un cultivo más, sacarle un cultivo, nutrirlo distinto. Entrada, digamos, este año, no sé cómo van a hacer, digamos, para fertilizar los maíces. Si están teniendo en cuenta, digamos, ese tipo que está abajo, que les puede sacar gran parte del costo ya que tiene el nitrógeno, aumentárselo por la ineficiencia que van a tener en los sistemas. No sé si están pensando eso hoy. Seguramente sí. Y a lo mejor puede ser una variable interesante para que empecemos a censar realmente si esta tipa está cerca o no está cerca y cuánto necesito de esa recarga hídrica para que me lave parte de ese nitrógeno que le voy a poner en forma de lo que sea, muchachos. No se callen. Porque venían hablando y ahora se callaron. Les toqué un punto sensible. Lo que pasa es que también nosotros tenemos Sí, sí. a veces tenemos que ver cómo manejamos este sector. Yo los cargaba y les decía lo de los manejo por ambiente, el sitio específico. Y en realidad es cómo se trabaja. Ahora, ¿estamos teniendo en cuenta todos estos factores que pueden alterar la dinámica hídrica?
Digo la dinámica hídrica por lo que nos sucede en superficie, por lo que el espacio, digamos, que tenemos para producción, o esa napa que puede ser que me contribuya o que me genere conflicto en muchos de los escenarios productivos, ¿no? Sea por riesgo hídrico, encharcamiento, por riesgo salino. Yo siempre pensé, digamos, y por eso me parece válido, digamos, lo de los sensores a través de las napas, que en la medida que las napas se recargaban, se iban a diluir las sales, ¿no? La lógica sería esa, o sea, recarga, dilución de sales. Este año me encontré en muchas zonas que las napas que habíamos censado el año pasado o el año anterior tenían niveles de conductividad menores a la que tienen hoy. Yo decía, pero che, imposible. Chequealo de vuelta al laboratorio. Lo hemos chequeado de vuelta, lo hemos chequeado en diferentes laboratorios, lo hemos ido a censar en diferentes laboratorios y nos están dando más. Lo que suponemos es que gran parte de las sales que habían quedado en el perfil y que no se lavaban, digamos, en años anteriores, asociadas a la escasa recarga que teníamos, este año nos llovieron 600, 700, 800 milímetros en muchas de nuestras zonas donde estamos evaluando, y eso hizo que las recargas de esas napas hayan sido, digamos, con conductividades mayores. Pero chicos, se tiene que diluir, depende del tipo de sales. Por eso ahora se viene otra historia, donde estamos buscando no solamente la capacidad que tienen de acoplamiento, el frente de ascenso, la carga de sales, los tipos de sales, las relaciones entre aniones. Hay todo un desafío agronómico asociado a las napas que me están permitiendo, digamos, asociados al conocimiento, tratar de ordenar secuencias de cultivo. Secuencias de cultivos que son hipersensibles a determinados minerales que aparecen en esa napa y que pueden condicionar la respuesta de los cultivos, ¿no? ¿No se le han prendido fuego sojas acá? ¿Eh? Sí. Por eso que hay suelos que nosotros te permiten hacer un cultivo como girasol y no como soja. Claro, bueno. Y todo eso tiene una explicación asociada a las napas, ¿no? Si uno entendiera cuál es la característica de esas napas y qué tipo de nutrientes tienen esos acuíferos, sin duda que podría ser una rotación mucho más específica, digamos, asociada al ambiente. Y eso se llama manejo de ambiente. Lo otro es sembrar. Entender, digamos, los desafíos que estamos teniendo hoy en nuestra agronomía es interesante, digamos, para ver a través de indicadores. O sea, son todos indicadores, la mayoría son indicadores visuales. Se me encharca o no se me encharca, entra el agua bien o no entra el agua bien. Che, lo puedo mensurar. Y ahí hay un aparato que tenía un loco del INTA ahí dando vueltas, que era una botella que se daba vuelta sobre una tapa de maceta y un cacho de hierro, donde lo podía evaluar, donde podía conocer cómo era esa infiltración y a dónde se alojaba ese agua. Porque nosotros hablamos de infiltración, y una de estas cosas, una de las características que tienen estos aparatos es que cuando uno habla de cosecha de agua mira solamente el aparatito, ¿no? Si burbujea o no burbujea, eso es lo primero que les dije hoy. La otra característica es, che, el agua que entró en esta botella, ¿entró en esta dirección? ¿O agarró alguna curva en algún lugar y se fue para otro lado? Hay lugares donde la descarga de estas botellitas es rapidísima y uno diría, che, qué buena estructura tiene ese suelo, qué buena porosidad. Y yo les puedo asegurar que en muchos de nuestros sistemas el agua empieza a pivotear en los primeros centímetros. Ahí donde les decía, donde estaban los problemas de las raíces, ahí es donde empiezan a pivotear. La otra es que directamente no entra y se forma un bulbito chiquito. Queda un bulbito ahí abajo, todo saturado. Que ustedes imagínense que una de las prácticas más recomendadas por nosotros, los agrónomos, es no conocer ponerle la infiltración, pero tirar los nutrientes al voleo. No pasa acá. Capaz que acá no pasa. Pero en otras zonas yo les puedo asegurar que las fertilizaciones al voleo de
de fuentes de gramos granuladas, todas al voleo, porque no quiero perder operatividad en el momento de la siembra. Y yo le digo, lo primero que le digo, che, ¿evaluaste cómo entra el agua? No. Yo digo, che, ese agua que quedó apilada ahí, si el aparato te muestra que hubo apilamiento del agua en los primeros centímetros, ¿qué le pasó al grano ese de una fuente que ustedes utilizan mucho, que es la urea, del MAP, que lo utilizan bastante? ¿Dónde habrá quedado? ¿Habrá quedado arriba o se habrá ido hacia el costado, se habrá volatilizado? No sé si se hacen esas preguntas, chicos, ustedes. Después podemos hablar y uno dice, che, pero yo fertilicé y el chancho que dejé se veía distinto. Sí, porque nosotros en realidad lo que miramos es respuesta en la planta, pero no miramos eficiencia. Y ahí les traigo una. Hace un par de años, con el Luisito Ventimiglia, con el Gustavo Ferrari, el Negro Espósito de Río Cuarto, nosotros en La Pampa y otros allá locos en Entre Ríos, tirábamos, me acuerdo empezó Asociación Fertilizar, que hace unos 15, 18 años, tirábamos las fuentes estas todas al voleo, y claro, cada uno de nosotros tenía una eficiencia, una respuesta de ese cultivo que la mirábamos con un delta respecto al testigo. Ahora, había locos dentro de esa red que les cuento algo, digamos, asociados a maíz, por ejemplo. Maíz es un cultivo caro por diferentes motivos y uno de ellos es por la nutrición que lleva. Y había locos dentro de esa red que tiraban MAP, ¿sí? Y tenían entre 100 y 120 kilos de grano de maíz por cada kilo de P aplicado. Había otro que teníamos una respuesta media, entre 70 y 80 kilos de grano por cada kilo de P aplicado, y había otros que tenían 50. Yo decía, che, pero ¿qué hacen los locos estos? Todos hacían cosas distintas, 50, o sea, ponían la misma fuente y tenían respuestas distintas. Una de las grandes variables estaba explicada, digamos, en el tipo de aplicaciones que se hacían. La otra estaba asociada al pH. El pH dominaba y el tema del agua, ni hablar, muchachos. Las eficiencias de cosecha, había zonas que asociado a la eficiencia de cosecha de agua, estaban produciendo entre 50 y 60 kilos de grano de cultivo de maíz por cada kilo de P aplicado. O sea, podían duplicar esa producción. No sé si me explico, o sea, en eficiencia, ¿no? En eficiencia. Nos pasa en algunos ambientes asociados a la aplicación de muchas fuentes, les decía hoy, urea una de ellas, donde el productor ve esa respuesta y cuando la transforma en kilos, ahí empezamos a ver que la eficiencia se vino al pico, entre el 40 y el 50%. No sé cuántos de ustedes evalúan realmente kilos producidos por cada kilo de P aplicado o cada kilo de N aplicado. ¿Cuántos hacen esa cuentita? No se callen. El que calla otorga, dicen, ¿no? Nada, simplemente para traerles otra cosita, digamos. Fíjense en que asociados a la entrada del agua, uno puede tener pérdidas nada más y nada menos que entre el 30 y el 70% del nitrógeno potencialmente aplicado al cultivo. Entre el 30 y el 70%. ¿Me escucharon bien? Entre el 30 y el 70%. Depende de la forma, depende de la capacidad, más que de la forma, de cómo está preparado ese suelo para recibir el agua. Por eso, siempre empezamos al revés. Empezamos queriendo producir y después evaluar eficiencia. Y en realidad lo que deberíamos es ver cómo está preparado ese escenario productivo, cuánto realmente de ese pluviómetro que tenemos en el casco o en el lote 5 del campo realmente está entrando desde el punto de vista del agua, ¿no? Desde el punto de vista del agua. Si uno mirara esas cosas, podría trabajar sobre las cuestiones más de eficiencia. Y por eso, y no sé cuánto nos queda, nos debe quedar
10 minutitos. ¿10, 15 minutos tanto? Bien. No era tan corto. ¿Eh? ¿Tanto? Estás acalambrado, hermano. Encontré la posición. Es eficiente. Ahora encontré la posición. Como sabemos que ustedes no evalúan mucho, hace un par de años un grupito de locos se juntó para ver, digamos, qué podía hacer algo sencillo, ¿no? Algo sencillo. Y acá están los indicadores visuales. Y estos indicadores visuales, cada uno de ellos son 9 indicadores, muchachos, 9 indicadores, que lo que tiene de sencillo este librito, primero es que tiene fotos, está bueno. Mi hijo me dice, ¿tiene foto, papi? Sí, listo, entonces bueno, hay menos para leer. Tiene fotos de lo que es bueno, o lo que es malo. Y del otro lado aparece algo que a ustedes siempre les gusta, que es el semáforo, ¿no? Si, che, ese indicador es bueno, está más o menos, está bajo o está alto. No sé si lo ven ahí. Colores verde, rojos y amarillos. Cada uno de ellos cada uno de los indicadores, está la foto y está el color, digamos, que caracteriza. Cada uno de ellos, sumados, me da un valor. Sumados me da un valor. Un valor que puede ir entre menos de 30, más de 45. En el medio, entre 30 y 45, esos están más o menos los regulares. Por debajo del 30 están los que están complicados y por encima del 45 son los buenos. Eso les permite en 15 minutos de su vida, poder hacer algo distinto a lo que vienen haciendo, algo distinto, y cuantificarlo, darle un valor. No sé si me explico. O sea, cada uno de ustedes es muy sencillo poder observar este tipo de indicadores para darle la posibilidad a hacer algo, digamos, de identificación sin entender mucho de suelo o sin estar vinculados con el suelo. Bueno, nada más, simplemente para mostrarles algo que está, ustedes que les gusta leer, me imagino, a todos les gusta leer, que lo puede, digamos, bajar de internet y se lo puede llevar al campo para hojearlo. Ahora, me llamó la atención un día una productora que venía desde la filosofía, abre el libro así, estaba todo rayado. Eran todas preguntas que se hacía. Pero bueno, por lo menos lo leyó. Yo no sé, vamos a ver ustedes cómo están con el tema de la lectura. El tema de la lectura. Y acá voy cerrando con esta. El que no hablamos mucho es de este tipo, otro tipo complicado, donde este tipo se llama penetrómetro, y vieron que nosotros andamos los golpes. Si no andamos los golpes no podemos andar. Esta es una pesa que se desplaza a una determinada distancia, que por su peso y la distancia me da una energía. Esa energía se traslada sobre una superficie conocida. Superficie sobre energía es presión. Es eso que ustedes transforman en kilos por centímetro cuadrado o megapascales. Y que están acostumbrados a utilizar ese 2,5 de megapascales para decir está compactado o no está compactado. La otra cosa que tiene esto es, me muestra en función de cada 5 centímetros cómo está la dureza de ese suelo, que en general la dureza empieza a los 5 o 7 centímetros y se traslada hasta los 10, como les decía, 10, 12. En algunas zonas puede ser que esté un poco más profunda. Cuando esté más profunda, empiecen a indagar si los cambios en profundidad, donde la cantidad de golpe es mayor, no está asociada a algún cambio de horizontes en profundidad, o no está asociada, como me dicen en muchas zonas, che, Cristian, tengo durezas importantes o compactaciones importantes entre los 30 y los 40 centímetros. Y yo digo, ¿qué anduviste ahí? ¿Con una cosechadora pasando y la monotolva constantemente? No es problema de piso eso. Es problema, digamos, asociados a las sales que me están trayendo las napas a superficie.
Guarda con esos cambios, digamos, asociados a durezas que hay en los perfiles, en profundidad, que acá lo pueden confundir con un horizonte B textural, con un tacto, como le llamen ustedes, o con un cambio asociados a carbonatos, sales, o asociados a sales de sodio, digamos, esas durezas que aparecen en profundidad. Guarda, digamos, con el tema de compactación, ¿no? Porque es difícil poder corregir un problema de compactación a esa profundidad, y más con un aparatito, ¿no? Con un aparatito. Simplemente la idea de esta parada era trabajar con ustedes el camino del agua como indicador visual, como indicador de gestión. Tiramos algunas cositas, quedan, yo les diría que si hoy abrimos, si pudiéramos abrir cada uno de los temas o de los capítulos que les fui comentando y les fui haciendo algún tipo de chiste, algún chiste tonto, si pudiéramos abrir cada uno de esos capítulos, tendríamos por lo menos para charlar un día de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos y la interacción de ellos, uno cuando está, una cosa es como estamos con ustedes, comentándole cosas que saben, que por ahí no recuerdan, o que por ahí hay algún concepto por ahí equivocado. Esto es más difícil explicarlo en la facultad, a chicos, ¿no? Y estamos haciendo o tratando de hacer todo el esfuerzo para que los chicos puedan integrar factores. Y por eso ese librito a nosotros nos permitió ordenarnos y poder, digamos, trabajar con los alumnos en una materia final que tienen, que empiezan con todo el tema de imágenes y caracterizan, digamos, ambientes. Cuando caracterizan esos ambientes a través de indicadores, digamos, de sensores remotos, los clasifican con ese librito para hacer, digamos, todo lo que es puntuación y valoración de los ambientes productivos. Y ahí le mostramos a través de diferentes genéticas, diferentes estados de salud, hacemos recorridas. No se queden solamente con la mirada de este punto, sino que aprovechen cada espacio que tengan para poder observar cosas que ustedes, como me dijo un productor, pero yo lo camino todo el día a mi campo. Y yo digo, sí, lo caminamos mucho, y eso es cierto, pero lo miramos poco. Y termino con esto, ya le doy pie al resto. Decía un cantante, digamos, estos de folclore, decía que el que mira sin ver, para el que mira sin ver, la tierra es tierra. Así que nada, simplemente es invitarlos a hacer cosas distintas para ver cosas distintas, digamos, en el tiempo. Y lo importante de esto es demostrarles a ustedes que es mucho más sencillo de lo que nosotros nos imaginamos tratar de entender una de las principales variables, que es el camino del agua en nuestro sistema de producción, y que muchas veces no lo estamos haciendo no porque que sea difícil, sino porque por ahí no conocemos la técnica, o no sabemos, digamos, no tenemos algún laboratorio que lo haga en la zona. Así que nada, gracias por venir. Gracias por